te da frío. Oye, ya estamos conectados. Y como los dejé abandonados 2 semanas, a ver si se conectan. Ahora sí ya. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Los tuve abandonados 2 semanas porque primeramente en una semana estuvimos en nuestro congreso en Puerto Vallarta, Jalisco, y nos fuimos desde el día domingo. Y el otro fue porque me pusieron la vacuna de AstraZeneca y la verdad no me sentía del todo bien. Entonces ya estamos aquí, desde cuando habíamos prometido este tema, que si bien no es un tema directamente de consulta, se va descubriendo sobre la marcha. No es un tema que llegue aquí una persona y me diga, ay, mi esposo me dejó y ahora me propone ser la amante. No, eso es algo que se descubre. Eso es algo que se descubre dentro de la patología. Sobre la marcha, cuando la persona va tocando el tema, de repente de decir, es que estábamos los dos, terminó la relación y a la siguiente sesión me dice, ay, es que me propuso que tuviéramos relaciones sexuales, pero él ya tiene una pareja. Y ahí es donde, ¡pum!, dice, ah, cabrón, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, el tema de hoy, pues es interesante, llama mucho la atención por la forma en cómo se desempeña el ser humano y que, bueno, ya les iré explicando sobre la marcha por qué sucede esto, pero el aceptar, oye, imagínate que tienes una relación de pareja en la cual estuviste durante cierto tiempo, se compartieron muchos sentimientos, muchas experiencias, y de ser la pareja oficial, la formal, la pareja seria, no sabes en qué momento de repente te convertiste en la amante. Y digo la amante porque es un tema del cual he podido observar que sucede en que son más las mujeres que acceden a esta petición que los hombres. También existen hombres a los cuales les proponen esto, pero son muy escasos los casos en los que llega a suceder. Entonces, esto suena casi como un tema de Laura en América. Me convertí en la amante de mi esposo, ¿no? Me convertí en la amante de mi ex esposo. O sea, suena como un tema como de Laura en América, de Rocío Sánchez Azuara, que su programa... Ay, ¿cómo se llamaba su programa? Cosas de la vida. Su programa Cosas de la vida. Y que decía que todo tenía solución menos la muerte, decía Rocío Sánchez Azuara. Pero créanme, este es un tema que no es muy común que yo haya percibido que suceda, al menos aquí conmigo en la consulta. Pero sí es algo que pasa. Es algo que sucede, que de alguna forma el sujeto lo goza, ¿eh? El sujeto, me refiero tanto hombre como mujer. Porque existe un beneficio secundario, que ahorita vamos a pasar a ese tema. Existe un beneficio secundario en el cual la persona obtiene un placer al mantenerse en esa postura, que ahorita vamos a profundizar. Bueno, voy a poner un caso cualquiera, hasta inventado, y sobre la marcha lo vamos a ir desarrollando para que todos entremos en contexto y posteriormente vamos a hacer el análisis del mismo. Imagínese que usted tiene una relación de pareja. Déjenme decirles que esto sucede más en relaciones donde ya hubo hijos.
sea unión libre, sea matrimonio, donde ya hubo hijos, es un poquito más común. Creo que con el hecho de que yo les haya dicho esto, creo que ya más o menos tienen una idea. Bueno, tienes tu relación de pareja formal y de repente te vas enterando sobre casos de que tu pareja, pues, uy, por ahí tiene un desliz y los deslices se convierten como en 3, 4, 5 deslices y de repente decide irse con otra persona. Tú que te quedas con los hijos, pues usualmente la persona queda desconsolada y siempre en estas situaciones yo he escuchado mucho esa victimización del nos abandonó. Por alguna extraña razón a la gente le encanta victimizarse y utilizar la palabra nos abandonó. O sea, muchas personas dirían, es que es la verdad, nos abandonó. Creo que la verdad es demasiado subjetiva, porque no es que los haya abandonado. La realidad es que terminó una relación de pareja. Porque a veces, con el deseo de sentirse protegida, a la mujer en ocasiones realiza la acción de intentar generar una alianza entre ella y sus hijos, y ella utiliza a sus hijos como que si fuesen sus psicólogos, en el cual se desahoga de todas sus penas. Y bueno, al desahogarse de todas sus penas, pues los hijos terminan odiando al papá. Se genera un conflicto en la psique del niño, porque a ver, por un lado es mi papá, pero por otro lado se manifiesta como la persona que le hizo daño a la persona que también quiero, que es mi madre. Entonces la madre, con tal de sentirse protegida, con tal de sentir que alguien la está respaldando, y si no tiene más personas con quien conversar, y se manifiesta renuente a acudir a terapia para poder sacar todo lo que siente, pues entonces obviamente va a sacar toda esa tristeza, ese dolor, y va a hacer catarsis pues con lo que tiene más próximo, que son los hijos. Y es que existen algunas mamás que se dedican solamente a ser mamás. Se entregan en cuerpo y alma solamente a ser amas de casa. Y le dedica por completo su vida a ser mamá y a ser esposa. Y a veces esas personas no tienen amistades. O si es que tienen, pues no son amistades muy profundas como para contar sus cosas. Entonces no tienen con quién desahogarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Intentan generar una alianza con los hijos, utilizándolos como psicólogos. Y los psicólogos, bueno, pues absorben una información donde, oye, espérate, mamá, me estás confundiendo porque sí, yo creo que es legítimo tu dolor, pero al fin y al cabo me estás hablando de alguien que sigue siendo importante para mí, que es mi padre. Entonces se genera un conflicto de qué debo de sentir por mi papá. Lo tengo que odiar, lo tengo que amar. Y después los hijos se quedan con ese enojo y después la mamá se contenta con el papá y ya el hijo se quedó con ese enojo. Es como cuando las personas se pelean porque los niños se pelean, que los niños después se contentan y después los adultos se quedan peleados. Es una situación similar. Bueno, entonces en ese deseo de sentirse respaldado y utilizar a los hijos como psicólogos, no se dan cuenta de toda esa descarga afectiva que están realizando. Y que de alguna forma el hijo se lo va a apropiar y que crece con ese conflicto de ¿qué debo de sentir por mi padre? Bueno, hasta este punto te he dado las características de una mujer que se dedica al hogar, que se dedica a ser madre, que se dedica a ser esposa. En algunas ocasiones, bueno,
En muchas de las ocasiones, la figura materna pues no trabaja y el sujeto termina siendo el principal sustento económico del hogar. Entonces el sujeto, digamos, se vale de esa situación para hacer peticiones que si una persona que fuese independiente no las aceptaría. No aceptaría esas peticiones, las rechazaría de inmediato. Pero como existe un deseo de algunas personas, hablando aquí de la mujer, por alguna extraña razón le generan la idea de que sola no va a poder. Hay mujeres que hasta terminan manteniendo al hombre, pero creen que solas no van a poder. Oye, a veces se lo tienen manteniendo hasta por años, ¿eh? Pero no sé por qué les meten la idea de que siempre deben de tener a un hombre por si solas no pudiesen. Les insertan así un chip en el que solita no vas a poder. Aunque ya tengas años independizada, pero debes de tener a alguien que te esté ayudando, ¿no? Bueno, se ha terminado la relación de pareja y el sujeto se va pues a hacer su vida, la otra persona también, pero ella dice yo me voy a quedar con mis hijos y se refugia en los hijos. Y es ese momento donde comienza a hacer una descarga afectiva, donde comienza a hacer una descarga de sentimientos y tratar de generar una alianza de que no va a estar sola. Porque existe una extraña percepción de la gente sobre la soledad. De que la soledad es algo malo que no tiene que suceder. Que el estar solo es lo peor que te puede suceder en la vida. Y pues la gente cómo no se va a trastornar cuando les hacen creer que la soledad es lo peor del mundo. Bueno, pues cínicamente el cucaracho regresa, el cacas, el cacas, de repente, bueno, porque no se ha dado el divorcio. Y ella, toda esperanzada de que pues como no he firmado papelito, no estoy divorciada, aunque la separación ya haya sido inminente, aquel sujeto vuelve, aquel sujeto vuelve, y bueno, vuelve pero porque ella lo buscó. En muchas de las ocasiones ella lo buscó, que tus hijos te están esperando, que a tus hijos les hace falta su padre. O sea, la mujer está más en crisis por la ausencia del sujeto que los hijos en ocasiones. Los hijos están pero bien a todo dar. Ay, qué bueno que yo no estoy papá porque eran puros pinches pleitos, esto y lo otro. Pero la mujer estaba en una crisis porque el papá no estaba viendo a los hijos. No, estaba ella en una crisis porque ella estaba perdiendo a quien la sostenía económicamente, a quien le daba la sensación de soporte, a quien le daba la sensación de acompañamiento, aunque ya no compartieran nada juntos. Era solamente estar enamorado, enamorada de ese bulto con el que ya no compartes nada y que es solamente un mueble en la casa, pero te da la sensación de compañía. De que si algo te sucede, él va a acudir a tu rescate y te pasan un chingo de cosas y él ni te pela. Pero estás enamorada de que te brinda la sensación de compañía y crees que su simple presencia ya es un acto de amor. Cuando no es así, es solamente estar presente. El simple hecho de estar presente no es un acto de amor, pero las personas se obligan a verlo así, de esa manera. Bueno, pues el sujeto pues anda con una, anda con otra y hace todo lo que quiere de su vida y la mujer pues obviamente se entera, pero como está más enamorada, fíjate bien, no está enamorada del sujeto,
¿de qué te imaginas que está enamorada? La mujer no está enamorada del sujeto como tal. No me enamoré de ti. Está enamorada de la función que le quiere dar al sujeto. Y la frustración es que el sujeto no cumple con esa función que te quiero dar. A fuerzas yo quiero que seas tal persona. Es decir, te idealicé para que fueras tal persona y que realizaras ciertas acciones. Y como no las cumples, eso es lo que me frustra. Pero siempre está ahí la esperanza de que en algún momento sea eso que yo deseo. Entonces, no estoy enamorada del sujeto. Estoy enamorada de la utilidad que le quiero dar a este sujeto. Y hay personas que lo que más les duele es lo siguiente: la familia. Entonces están enamoradas. Es más, a veces se llevan mal con los hijos, se llevan mal con el esposo, pero el cuadro familiar ahí está. Todos juntitos. Ahí estamos. Bueno, pues para esto podemos discernir que la persona está más enamorada de mantener ese cuadro familiar. No es lo mismo decir, oye fulanita de tal, oye fulanita de tal, te conocí y sobre la marcha me fui enamorando de ti. Me enamoré de tu persona, de tu forma de ser, de lo que eres tú. No es lo mismo a decir, ay, pues tenía ganas de enamorarme y pues pum, saliste tú. Y pues ahí te puse. Y todos esos deseos de tener una familia, pues los descargué en ti. Y el día que tú te quieres ir, voy a arremeter con toda mi furia porque estás rompiendo con mi deseo de tener una familia. Y yo estaba más enamorada de mis ganas de tener una familia. Y como estás rompiendo con ese cuadro familiar, voy a arremeter con toda mi furia, haciendo ¿qué? Una alianza entre mis hijos y yo para hacerte ver a ti como el malo que ya no quiere estar con nosotros. Miren, su papá nos abandonó. Miren, su papá se fue con otra. Miren, su papá tal cosa. Entonces ahí es donde la madre no se da cuenta, pero está intentando generar una alianza de que nos dejaste a todos y ahora todos estamos contra ti porque eres el malo, el desgraciado que rompió con el cuadro familiar. Cuando lo óptimo sería es la relación de pareja terminó. Y el padre no nos abandonó, porque imagínate, ¿sabes el impacto que le genera a un hijo el decirle que fue un hijo abandonado? O sea, ¿te imaginas el impacto que le genera a un niño decirle la palabra abandonado y etiquetarlo con esa palabra? Va a actuar como un abandonado, se va a comportar como un abandonado, va a mendigar amor como un abandonado. Y al hijo no lo traumó tanto la partida del padre, sino la neurosis de la madre. Eso fue lo que traumó al hijo. No la partida del papá, sino la neurosis de la mamá. Tu padre nos abandonó. Entonces el niño percibe a la madre como una neurótica que entra en una crisis porque el padre no se encuentra. Pues el niño siente que también ha sucedido lo peor del mundo. Y todo gracias a la neurosis que la madre habrá de verter en él. Bueno, el cucaracho se va, pero como existe este deseo de mantener la unión familiar, pues aquel sujeto de repente vuelve. Y ándale, que te propone tener relaciones sexuales. El sujeto anda cachondo. El sujeto se puso calientito.
Y las amantes que te imaginas que tiene, ninguna lo pudo satisfacer y se le hizo fácil en ese momento pedirte a ti tener relaciones sexuales. Y ¡pum! ¿Qué se da? Se tienen esas relaciones sexuales y después el sujeto termina regresando con otra pareja. Y ahí te quedas con esa tristeza, con esa mortificación, pero sabes que teniendo relaciones sexuales con él es una forma de tenerlo cerca. O sea, ya descubriste que lo puedes seguir teniendo. Ya lo descubriste. Entonces, por medio de las relaciones sexuales se crea la esperanza de volver. Porque hay personas que no pueden diferenciar entre el sexo, puramente como sexo, de la relación afectiva, que asocian inmediatamente sexo con amor. Que de hecho ese ya fue un tema que ya lo tocamos, ya está en Spotify y en YouTube, de las personas que asocian el sexo con amor, para que lo chequen después. Bueno, entonces ya descubriste que es una forma de poder tenerlo nuevamente, pero se va, pero periódicamente vuelve porque hay relaciones sexuales y se mantiene viva la esperanza de que volvamos a ser la familia que alguna vez fuimos. Y la persona vive en la esperanza, vive, lo diría Freud, en la ilusión. Y Freud decía que la ilusión nos sirve a nosotros para tratar de evitar un dolor psíquico. Pero la ilusión es tan frágil que siempre se rompe al primer contacto con la realidad. Entonces, la ilusión nos evita dolores mentales. Pero en cuanto vemos la realidad como es, estos dolores mentales aparecen. Bueno, ¿por qué sucede esto? Estamos hablando de alguien que está mendigando amor, que está mendigando atención, que está mendigando quien la proteja, que está mendigando quien la cuide. No es tanto el acceder a las relaciones sexuales, porque el sujeto esté presente con los hijos. Es acceder a las relaciones sexuales para sentir que el sujeto está presente conmigo, y que me sigue protegiendo, que me sigue cuidando. Los hijos son el pretexto, porque si no hubiese hijos no habría forma de atraerlo. ¿Por qué sucede esto? Porque la mujer en este caso, y hay que revisar siempre caso por caso, porque no en todos los casos es regla. Pero en muchas de las ocasiones hay una tendencia en que ella ve al sujeto más como un padre que como una pareja, porque es el que la cuida. ¿Por qué? Porque, no puedo abrir el tarro de la mayonesa, le voy a hablar. No puedo abrir la mostaza, le voy a hablar. No puedo abrir los chiles jalapeños, le voy a hablar. Que se fundió el foco, le voy a hablar. ¿Qué tal cosa? Y por todo sigue manteniendo el contacto con el sujeto. Y a veces los hijos es lo último que hablan. El tema a veces ni siquiera se toca. Es mantener viva la vigencia entre ellos dos. Entonces, es mantener viva la vigencia de que sigo siendo especial para ti, ¿no? Pero estoy haciendo un esfuerzo extra para mantener el amor del sujeto.
aquel que se esfuerza por mantener vivo el amor del sujeto, vamos a regresarnos a la infancia. Vamos a dividir el narcisismo. Recuerden que el narcisismo en psicoanálisis no es una patología. El narcisismo en psicoanálisis, para el psicoanálisis todos somos narcisistas. No hay quien que no. Quien diga que no es narcisista, al menos en psicoanálisis, vamos a decir que esa persona está enferma, que su autoestima está deplorable, que su autoestima está por los suelos. Porque en el psicoanálisis, para los psicólogos convencionales, el narcisismo, en la psicología convencional, sería lo que la gente llama autoestima, autovalía, amor propio, como chingado le quieras decir, pero en psicoanálisis es narcisismo. Entonces, una persona, entre más fortalecido tenga su narcisismo, no tiene necesidad de mendigar amor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que se esfuerza y que mendiga el amor, hay un narcisismo que no fue fortalecido. Entonces vámonos a la base del narcisismo. El narcisismo se divide en dos fases: narcisismo primario y narcisismo secundario. ¿Qué es el narcisismo primario? Ya lo he repetido en muchos live. El narcisismo primario es: soy importante por el simple hecho de existir. ¿Y eso cómo se le refuerza a una persona? Cuando el bebé nace, desde que está siendo amamantado, no es solamente el momento de que el niño está comiendo, sino que está comiendo y aparte la madre lo ve a los ojos y le hace caricias: mi niño tan hermoso, mi niño tan precioso, mira qué bonito saliste, mira tus cachetitos, tus piernas, todo está precioso de ti. Entonces el niño sabe, el niño está siendo narcisizado en ese momento. Está siendo consciente que su presencia es importante. Que su presencia es importante. Ese es el narcisismo primario. El narcisismo secundario es aquel donde ahora no solamente soy amado por lo que soy, ahora también soy amado por lo que hago. ¿Y qué es lo que hago? Ay, pues hice un dibujito en el preescolar y no me salió la raya y me pusieron una estrellita en la frente. Ay, mira, porque lo hiciste muy bien, qué bonito tu dibujo, lo vamos a poner en el refrigerador. O que el niño ya se sabe limpiar la cola. Ay, lo hizo muy bien este niño, felicidades. Todo acto que hace el niño, no hombre, hay que festejárselo, ¿no? Todo. Entonces ahora soy amado por mi existencia y soy amado ahora por mis acciones. Cuando una persona no siente que su existencia fue importante para sus padres, el sujeto se ve obligado, como su narcisismo primario está reprimido, el narcisismo se ve obligado a fortalecer su narcisismo secundario. No soy amado por lo que soy, entonces me voy a esforzar más. Es decir, voy a doblegar las fuerzas en el narcisismo secundario para tratar de compensar al narcisismo primario. No me aman por lo que soy, por lo menos ámenme por lo que hago. Es por eso que algunas personas, por más que se esfuerzan con su mamá, por más que se esfuerzan con su papá, de repente nomás sienten que no es suficiente. Oye, por más que me esfuerzo no te doy gusto, mamá, por más que me esfuerzo no te doy gusto, papá. Entonces, bueno, cuando de repente hay una pequeña esperanza de ser amado por mi existencia, vamos a decir lo siguiente.
Nunca fui amado por mi existencia, siempre me tuve que esforzar. Siempre. Y fueron pocas las ocasiones en las que de repente papá mostró, muy pocas veces, un gesto de amor. Y ese gesto de amor, no hombre, se sobrevalora tanto, pero se sobrevalora tanto que eso me hace sentir especial. O sea, te mendigué tanto amor, y por fin lo obtuve. Y acuérdense que hay un dicho que dice, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Bueno, entonces por poquito gesto de amor, no hombre, me siento súper soñado, súper soñada. Por fin mi papá me volteó a ver. Y con eso ya sientes que eres especial. Les voy a compartir un caso, una situación que me enteré ya hace bastante tiempo. Una mujer que tiene varias hermanas, eran puras hijas, y esta mujer sufrió un abuso por parte de su padre. Y ella sentía miedo. Se lo guardó por varios años. Y le preguntó, ya cuando por fin se animó, le preguntó a sus hermanas si también les había sucedido lo mismo. Y resulta que ninguna de sus hermanas había sido tocada por su papá. Solamente ella había sido tocada por su padre. Ella, en una distorsión de la realidad, por ese enorme deseo de sentir un gesto de amor, lo que había sido un abuso, ella lo transformó a que ella era la favorita. Por eso la había tocado. Está cabrona, ¿verdad? Entonces, como la tocó, soy la especial. Posteriormente, cuando se separa de su marido, ya en la adultez, el marido tiene varias amantes, y cuando el sujeto vuelve con ella, se siente orgullosa de que el sujeto se hubiese ido con las amantes, pero que siempre vuelve él con ella. Y ella lo asocia con que es la especial. ¿Te das cuenta de la patología? Que le hace sentir a la persona lo especial que es. Entonces, se tiene que esforzar, volviendo ya al tema general, no ese caso, se tiene que esforzar una persona para obtener algo de amor. Entonces, sabiendo que el sujeto se va con otras mujeres, entonces cuando venga yo le voy a hacer el amor mucho más cochino y mucho más puerco que todas, y voy a acceder a todo lo que se le antoje con tal de que siempre vuelva, con tal de siempre sentirme protegida, con tal de seguir siendo especial, con tal de seguir siendo la favorita, con tal de seguir siendo aquella a la cual siempre le prestan una especial atención. Entonces el problema radica obviamente en las dos partes.
la responsabilidad, mejor dicho, no tanto el problema. Porque la gente, los terapeutas nos encanta hablar de problemas, no, las situaciones, la responsabilidad, lo que cada uno comparte y que hace que esto suceda. Porque se requiere de dos para que esto suceda. Como dicen, uno pone y Dios dispone. Entonces, aquel sujeto regresa a tener relaciones sexuales, pero por el puro deseo de tener relaciones sexuales. Pero ella lo habrá de asociar con esa sensación de especialidad. Con aquella sensación de que, mira, dame aquello que siempre quise tener. Entonces, el sujeto que tenía una esposa, de repente la esposa la convirtió en su amante y aquella persona accedió a ser la amante con tal de seguir teniendo un padre que la cuide, con tal de seguir teniendo un padre que la proteja, que siempre esté ahí para ella, que esté siempre ahí al pendiente de saber que es especial. Es el deseo de mantenerse con esa sensación de ser especial para alguien. Entonces tenemos que irnos un poquito hacia atrás. ¿Por qué o sea, siempre hay que preguntar, o sea, los analistas siempre nos preguntamos eso, todo. ¿Por qué necesita tanto sentirse especial? ¿Por qué necesita hacer eso para sentirse especial? ¿Para qué necesita sentirse especial? ¿Quién le hizo sentir que no era especial? ¿O por qué ser especial es tan especial? ¿O por qué ser especial es tan importante? O sea, todas esas preguntas siempre nos pasan por la mente. Y a veces en una sesión de terapia no avanzamos más porque estamos centrados en todas esas preguntas de un solo suceso. Respóndeme todas las preguntas de un solo suceso. Y a veces nos quedamos en ese tema durante varias sesiones. Hasta descubrir por qué carajos es tan importante sentirse especial. Después descubrimos de que siempre hubo una necesidad de sentirse especial. Ahora, para todo esto, muchas personas dicen, es que lo hago por mis hijos. Esa es la clásica. Es que lo hago por mis hijos. Estoy con él, estoy con ella por los hijos. Cuando dicen ese tipo de frases, yo siempre me pregunto, ¿por los hijos qué? ¿Qué significa eso? ¿Realmente qué significa? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa el decir por los hijos? ¿Para darles qué? ¿Para que vean qué? ¿Para que se sientan cómo? La gente no se pregunta qué significa eso. Dicen por los hijos, sí, pero ¿por los hijos qué? Sí, yo lo asociaría con que quieren darle o quieren evitarle un sufrimiento a los hijos. Pero aquí te va la pregunta. A veces los padres generamos una sensación, un pensamiento ilusorio de desear que los hijos no sufran. Y a veces se cría a los hijos del narcisismo de los padres. ¿Cómo es eso? Para que tengas lo que yo no tuve. Para que no te falte lo que a mí me faltó. Para que no sufras lo que yo sufrí. A ver, espérate. Es que tu sufrimiento, tú tienes que trabajarlo. Tu hijo no requiere ser educado desde tu narcisismo. Porque a él le estás curando cosas que a ti te dolieron. Te estás adelantando mucho. Al hijo le quieres curar algo que para empezar ni siquiera se ha convertido en herida. Pero como tú tienes esa herida,
ya se la quieres curar aunque no la tenga. ¿Te das cuenta? Entonces, del de la neurosis del padre y de la madre, del de lo que le duele, educa a los hijos. Y ese dolor también se hereda al hijo, a la hija. Entonces, te heredo a ti mis traumas y ahora los dos tendremos los mismos traumas. Para que suframos lo mismo los dos. Y a veces los hijos no sabemos ni por qué le tememos a cosas que ni siquiera hemos vivido nosotros. Más que nada son experiencias que vivieron los padres y de sus dolores nos educaban a nosotros para que nosotros también tuviéramos esos miedos que ellos tienen. Aunque nosotros no los hayamos experimentado nunca o tal vez nunca los experimentemos, pero ya me criaron para que yo no viva tales sucesos. Todo porque mis padres me criaron del de sus heridas, del de su narcisismo, del de sus dolores, del de sus tristezas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante definir qué es lo que le estamos dando nosotros a los hijos, qué le estamos dando nosotros a los hijos en su crianza, desde lo que hemos sido, desde cómo hemos sido criados. Bueno, entonces, te voy a poner un ejemplo que me pareció en su momento hasta gracioso, que cuando lo atendí sí me quedé con cara de ¿qué? Fíjate bien, ya hace tiempo creo que yo estaba haciendo las prácticas, ni siquiera el servicio social. En una ocasión me acuerdo que yo entrevisté, fue una entrevista nada más, una chica, tenía 17 años. Y me acuerdo que se me hizo muy curioso la chica, porque de alguna forma se le notaba que tenía como que cierta ansiedad. Había una cierta fobia social. Pero también tenía un miedo específico. Aquí te va. Ese miedo específico que tenía esta chica ni siquiera era de ella. Y aquí te va la experiencia que me compartió. Me dijo que ella tenía la costumbre de que cuando ella iba al mandado, a alguna tienda, a algún supermercado, pedía un taxi y le solicitaba al taxista que de favor la dejara 2 puertas adelante de su casa. A lo cual yo pregunté, ¿para qué? Pues de un inicio pues no le encuentra lógica a eso, ¿no? Suena como que medio absurdo. Dije, ¿para qué? Y me dijo, es que mi mamá me enseñó que tenía que hacer eso porque en alguna ocasión a mi abuelita, un taxista que le ayudó a meter las cosas a la casa, le robó a mi abuela. Entonces, para que no vuelva a suceder algo así, yo tengo que hacer eso. O sea, ¿te das cuenta que esta acción ni le sucedió a la hija, ni le sucedió a la madre? Le sucedió a la abuela. Y el miedo ahora lo trae la madre y la hija. El miedo de la abuela. Lo que le pasó a la abuela. A lo cual yo le generé sin querer otro miedo, otro trauma a la chica. Porque le pregunté en ese momento, oye, ¿y si el taxista cuando te deje
en la que supuestamente sería tu casa, y si al taxista le gusta la casa que está 2 puertas atrás, o sea, tu verdadera casa, no existirá la posibilidad de que también le guste independientemente de que sea la tuya o no. Bueno, pues cometí el error, yo estaba en mis prácticas y por la chica se quedó con una nueva ansiedad. Bueno, total. ¿Te das cuenta cómo los miedos también se heredan? Y si los hijos perciben que la madre accede a tener relaciones sexuales con el padre con tal de sentirse protegida sin importar que el padre se vaya con otras personas, con otras mujeres, si hay una hija que percibe que su madre se comporta de esa forma con tal de recibir una migaja de amor del padre, ¿tú crees que exista posibilidad de que esa hija herede ese comportamiento o que lo comience a imitar con tal de percibir una pizca de amor? Y sin darnos cuenta, ese tipo de situaciones se van heredando de generación en generación. Es por eso que es importante, antes de tener hijos, o si ya los tienes, acudir a terapia para que los hijos no se críen desde el trauma. Al menos yo te puedo decir que en la gran mayoría de las ocasiones los padres criamos a los hijos desde los traumas, no tanto desde nuestras alegrías, no tanto desde lo que les queremos enseñar. Criamos a los hijos desde nuestros miedos para que sean otros sujetos que crezcan también con miedo. Y ellos posiblemente van a continuar con ese patrón de conducta sin darse cuenta y lo van a pasar a la siguiente generación y de repente tú tendrás unos nietos que también tengan tus miedos. Y te vas a sentir orgulloso de que se parezcan a ti. Pues claro, los criaste con tus miedos, por supuesto que se van a parecer a ti. Traen tus mismos miedos. ¿Vale? Ya casi se nos va el tiempo. Vamos a leer algunos comentarios nada más. Dice Balvin, ¿qué? Dani Ackerman dice que sí. Dice, simplemente amo sus temas, gracias. Balvin Adauto dice, doctor, ¿entonces amputamos su sentir deseos? Pues por supuesto que sí. Por eso llamamos nosotros que son deseos reprimidos los que posteriormente son los que queremos sacar a flote y poderlos satisfacer. O sea, en el psicoanálisis no hay otra cosa más que deseos reprimidos en el ser humano. Y esos deseos reprimidos son los que nos tienen a nosotros enfermos. Muy cierto, dice Gertrudis Rivas. Adi Méndez se quedó con la boca abierta. Dice, ¿quién entonces qué es primordial en la crianza? ¿El narcisismo primario o ambos? Ambos. Ambos son importantes. Muy cierto, dice Dani Ackerman. Saludos, doctor Boni. Ah, Yolanda, muchas gracias. Dice, y Gerardo Viveros dice, ¿y si está en los extremos el narcisismo se vuelve patológico? Se vuelve poco funcional, podríamos decirlo. Se vuelve poco funcional. Recordemos que para decir que una patología existe, te lo dice el DSM-5, que es el manual de los trastornos mentales. Manual y clasificación de los trastornos mentales. La edición 5 de la APA, que te dice lo primero. Para poder catalogar o clasificar un comportamiento como patológico, hay que tener en cuenta que ese comportamiento no sea un comportamiento habitual de esa zona geográfica. Si es un comportamiento que por más a nosotros nos parezca extraño, pero que en ese lugar es un comportamiento habitual, entonces no es patológico. Como por ejemplo, hay una cultura de unos indígenas, no sé qué etnia es, de acá de Nayarit,
de que la virginidad se queda en la familia. ¿Qué significa esto? Que el padre, antes de que sus hijas se casen, el papá comete incesto. Es el primero en tener relaciones sexuales con sus hijas para que después ellas se vayan y ya tengan a su marido. Es una tradición de no recuerdo cuál etnia es, pero que la virginidad se queda en la familia. El padre es el primero en tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, a nosotros nos puede parecer extraño y decir que es un comportamiento patológico. Pero si en esa zona geográfica, en esa cultura, es una costumbre, no podemos decir que es una patología. No podemos decir que lo es. Entonces, queda descartado como patología si es un comportamiento habitual de esa zona geográfica. Otro punto. Se dirá que es una patología también si ese comportamiento afecta tanto a la persona como a las relaciones sociales de ese sujeto. Yo tuve un maestro de neurología que en alguna ocasión yo le pregunté, oiga, doctor, sobre el problema de los tics, me acuerdo que le dije, ¿se puede tratar, yo todavía siendo estudiante en la especialidad, ¿se puede tratar con medicamento el problema de los tics? A lo que me dijo, mira Sergio, no todo tiene por qué ser tratado. No todo tiene por qué ser tratado. Me dice, si te genera un conflicto a ti y también un conflicto a los demás, hay que tratarlo. Pero si si el paciente no tiene ningún inconveniente con esos tics, si no es algo que le impida hacer su vida cotidiana, entonces no tenemos por qué medicarlo. O sea, dice, todos tenemos fallas sobre la marcha. Dice, y no solamente neurológicamente ni psiquiátricamente. Va pasando el tiempo, se nos van desgastando los cartílagos, los huesos, algunos órganos, o sea, todo se va desgastando, todo va teniendo atrofias. Entonces, el tic se podría considerar una atrofia, pero no necesariamente es algo que incapacite tu vida. Entonces, pues, hazte amigo de tu tic. Dice, malo, donde ya fuera un síndrome de Tourette, donde no te permite, para empezar, ni siquiera tener una conversación, porque el síndrome de Tourette, eso es lo que hace. Te incapacita por completo hasta para tener una simple conversación. Bueno, pues entonces, un comportamiento, si no le genera conflicto al sujeto, pero tampoco le genera conflicto a los demás, como por ejemplo, la adicción a la masturbación. Si no le genera ningún problema al sujeto y tampoco a los demás, pues ¿cuál es la bronca? O sea, que el tipo se haga callos en las manos, no hay bronca, o sea, muy su cosa. Si no molesta a nadie, si no le causa un conflicto a él, al contrario, le resulta bastante placentero, pues ¿por qué se lo vamos a tratar? O las personas que tienen una adicción al sexo. Si se encuentran una pareja que también le guste, pues ¿cuál es el problema? Entonces no es una patología. No es para nada una patología, aunque sea una adicción. Pero si encontró a alguien con quien lo puede satisfacer y no hay ningún problema, porque hay hombres muy sexuales y también hay mujeres extremadamente sexuales, que digamos que una persona promedio se enfadaría también de tener tanto sexo. Se enfadaría de tener tanto sexo. O sea, todo es placentero haciéndose con cierta regularidad para que se pueda disfrutar. Cuando se vuelve una adicción, pero a la persona sí le genera ya conflicto, o a su pareja le genera conflicto a los demás,
pues ahora sí, hay que tratarlo, ¿no? Que usualmente hay un exceso de oxitocina, ¿no? Ya es un tratamiento psiquiátrico el que se tiene que realizar ahí, no tanto psicológico. Ya es un problema psiquiátrico, es adicción al sexo. Bueno, aquí hay un comentario súper largo que dice... Puta madre, se me perdió. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se me perdió ese comentario. Dice, una de mis pacientes viene de 3 generaciones de mujeres donde no hay descendencia masculina. Y todas han tenido muchos hijos para lograr un hijo varón. Y todas viven esperando a la especial que dé un niño. Y ella está frustrada y totalmente deprimida porque de todas es la única infértil que nunca podrá tener un hijo y menos un hijo hombre. Llevamos 2 sesiones. No, pues va empezando apenas. Pues dile que va para largo. Dile que el proceso va para largo. A ver, en psicoanálisis mínimo 8 meses y te avientas. Mínimo. Entonces, bueno, pero regresando a nuestro tema, pues ya se explicó los posibles motivos. Es importante señalar que en psicoanálisis siempre hay que ver caso por caso, por caso, por caso. No podemos meter en una generalidad a nadie. O sea, psicoanálisis no se atreve a realizar generalidades. A pesar, tal vez me contradiga porque yo estoy hablando tema muy general. Pero usualmente estoy intentando tocar un tema convencional solamente para otorgar cierta información. Por lo tanto, lo que yo diga aquí en este live no se lo queden como ley. No es así, no tiene por qué ser así. Yo solamente les comparto que ha sido lo más común hasta ahora. Y dentro de lo más común hasta ahora no podemos decir que eso va a pasar exactamente con todos. Pero sí es importante hacer el análisis de caso por caso para saber por qué es que está sucediendo. ¿Sale? Exacto, Lorena Mora. Hay que hacer un traje a la medida, así como dicen. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Ya llevamos aquí los 57 minutos. Se nos fue de volada. Voy a tratar de subir el video ahora tanto a YouTube como a Spotify. Por ahí vi que alguien me estuvo preguntando que cómo lo encontraban. Con el mismo nombre que tiene aquí mi página en Face, Sergio Rodríguez Bonilla, psicoanálisis. Así igualito lo encuentran en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Ahí estoy compartiendo información, aunque les seré honesto, todos los videos, todo, hay muchas cosas que no subo. Bueno, hay algunas cosas que no subo a Spotify, pero que están concentrados todos en YouTube. Es decir, YouTube es la plataforma, diríamos, en cuestión de los videos que yo hago, de toda la información que yo hago, YouTube es el más completo. De toda la información que yo genero, de todo el contenido que yo genero, YouTube es el más completo de todos. Ahí estará toda la información. Y no, igual mañana por la mañana, podcast lo van a encontrar como podcast mañana en Spotify, ya muy temprano, porque yo lo subo en unos minutos más. Y en lo que la aplicación que yo tengo que se llama Anchor lo transforma para pasarlo a Spotify. Pues sí se tarda unas cuantas horas, pero yo creo que mañana del de las 5 de la mañana ya lo van a encontrar en Spotify. Por si no lo terminaron, lo quieren compartir con alguien, porque muchos me han dicho, oye, yo lo escucho cuando voy camino hacia el trabajo, etcétera. Pues ahí lo encuentran ya el día de mañana. Igual en unos momentos más les subo el tema de la próxima semana, del próximo lunes. Y bueno, que pasen todos muy buenas noches.